Bueno, chicos, comencemos con la solución de este ejercicio que les propuse, ¿sí? Espero que lo hayan intentado hacer por su cuenta. Si no, por favor, les pido de nuevo, inténtelos. Así que les va a servir y va a ser buena práctica porque recuerden siempre que para programar y aprender a hacer desarrollo se aprende desarrollando, no solamente entendiendo las explicaciones de un profesor. Así que nada, tenganlo en cuenta, ¿sí? Que es una buena oportunidad para sumar experiencia. Viendo nuestra landing page, ¿sí? Vamos a primero tratar de separar, ¿sí? Los principales componentes que podemos ver y luego vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando si que podemos crear otros componentes o quizás una directiva, ¿no? Para nuestra página. Según lo que yo veo en esta página, puedo claramente visualizar tres componentes. Creo que es bastante claro. Tenemos por un lado el header, ¿sí? Con su menú. Luego veremos si el menú lo creamos en otro componente. Tenemos esto que le podemos llamar la presentación, ¿sí? Del servicio. Podríamos llamar Presentation Component, quizás. Y luego veremos si es que este formulario puede ser parte de otro componente también más adelante. Y por último tenemos las features de este servicio que se está vendiendo. Entonces podríamos decir que tenemos otro componente que sería el componente feature, que va a tener este título y la descripción y un icono, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar creando nuestro header component, ¿sí? Vamos a volver a nuestra aplicación. Eh, Tenemos corriendo la aplicación, pero con algunos errores por algunas cosas que habíamos dejado hechas del ejercicio anterior. Vamos a em, borrar algunas cosas que habíamos dejado para los ejemplos y vamos a borrar también la lógica del el contador que habíamos creado. Por lo pronto, nuestro app component vamos a, para tener esta eh, aplicación como queremos, se va a limitar solamente a renderizar el landing page, porque luego más adelante vamos a ver que con esta landing page, en este app component podremos eh, utilizar el ruteo para que en esta parte de la presentación podamos modificar lo que se contiene dependiendo de las rutas de la aplicación. Pero eso lo veremos más adelante. Por ahora vamos a generar la aplicación. Vamos a eliminar nuestro componente clicker ya que no lo vamos a necesitar. Y vamos a crear primero nuestro componente header. Primero que nada para crear una estructura en nuestro proyecto, vamos a crear una carpeta donde vamos a poner todos nuestros componentes que quizás serán reutilizados en otras vistas en el futuro, ¿no? Eh, Normalmente Angular sigue un patrón en el cual los proyectos de Angular tienen un patrón en el cual se crea una carpeta llamada shared, ¿sí? Compartida. También puede llamarse core, ¿sí? O quizás componentes. Nosotros para este curso vamos a llamarla core, ¿sí? También para estar en sincronía con lo que se hizo el año anterior y porque también, bueno, es el componente, la carpeta donde se ponen estas cosas. Pero sepan que el nombre es distinto, inclusive podrían llamarse UI Components o componentes o components, pero básicamente la idea es tener los componentes que van a ser compartidos a través de todas las componentes de la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nosotros podría ser nuestra componente landing page, que sería el componente principal de la página principal, pero quizás tenemos otros componentes que representan, por ejemplo, pricing, service, ¿sí? Otras vistas de esta misma aplicación que vamos a crear. Y bueno, entonces esas distintas aplicaciones quizás tengan componentes que son parecidos a lo que estamos viendo aquí, entonces quizás se pueden reutilizar. O también, por ejemplo, claro está el componente header, que es el mismo que se muestra en todas las páginas, ¿no? Así que bueno, acá vamos a crear nuestro primer componente. Como habíamos visto cuando creamos nuestro componente clicker, podemos utilizar el click de Angular. Y para acá un tip para ustedes que si quiero crear un componente dentro de una subcarpeta de estructura de directorio, lo puedo hacer de esta manera, colocando el nombre de la carpeta, ¿sí? Siempre tomando como referencia que la raíz
del componente será la carpeta app, entonces core, y le llamaremos header para crear el componente header. Entonces esto nos va a crear, ¿sí? Dentro de la carpeta core, otra carpeta que es header con nuestro componente header, como habíamos dicho, y vamos a comenzar a traer lo que sería el HTML que teníamos creado en nuestro ejemplo, ¿no? El header, como habíamos creado, tenía este HTML. Vamos a pegarlo en nuestro componente así directamente. Y tenemos que ver los estilos que se refieren a nuestro HTML también. Entonces, si vamos a nuestro style CSS, podremos ver que respecto a nuestro header tenemos lo que sería header, logo, el menú, ¿sí? Y este outline button que teníamos aquí, que se refería a este botón que teníamos en la página. Todo esto lo vamos a poner en el CSS de nuestro componente, ¿sí? Y vamos a poder ya de esta manera en nuestro app component, vamos a borrar lo que teníamos, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer en nuestro app component? Luego veremos si es que necesitamos modificar para mejorar estructura, pero recordemos que nosotros teníamos este div que hacía de wrapper y lo vamos a colocar también en nuestro app component para que este haga de componente principal. Y en este archivo principal también vamos a colocar los estilos que corresponden al wrapper. Y también vamos a vamos a tomar el trabajo de crear los estilos para el body que manejan las fuentes, ¿no? Ahora vamos a llegar un poquito a esa parte. Entonces, en mi app component necesitamos los estilos para el wrapper, ¿sí? Y tenemos estos estilos que corresponden al body. ¿Qué sucede aquí? Recordemos que nuestro app component, si quisiéramos colocar aquí los estilos del body, como están encapsulados dentro del app component, el mismo no va a poder acceder al body de nuestra... O mejor dicho, no es que no se podrá acceder, pero no sería conveniente, ya que nuestro body es global a la aplicación y no es en realidad parte del app component. Entonces, este estilo se considera un estilo global porque queremos que esta fuente y este background color esté aplicado a toda la aplicación. Por eso lo vamos a colocar en el archivo style SCSS, como les había mencionado, que es el archivo que se coloca de manera global a toda la aplicación, ¿sí? Ya hecho esto, podemos comenzar a importar nuestro header component y podemos ya en nuestro componente, perdón, nosotros queremos extraer lo que sería el app header, ¿sí? Y con esto ya podemos ir corriendo la aplicación para ir viendo cómo se ve la aplicación corriendo. Tenemos por nuestro lado la landing page que es solamente HTML y CSS y tenemos ya nuestro componente. Podemos ver que casi todo funciona correctamente, pero tenemos un detalle que es este apps, que debería ser este icono, que si recuerdan bien, nosotros para hacerlo funcionar habíamos instalado los material icons para verlos en la aplicación. Para ello habíamos incluido estos estilos CSS para los Google Apps. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer en la aplicación de Angular para también poder contar con los mismos. Bueno, entonces, como habíamos visto en la resolución del ejercicio para HTML y CSS, lo que necesitábamos hacer para incluir los iconos era, por un lado, incluir este archivo de estilos que está publicado en la API de Google, de las fuentes que corresponden a los iconos, para luego así, cuando nosotros queremos mostrar uno de los iconos, se debería seguir este patrón que era agregar un elemento i de icon, ¿sí? La class material icons, y en el contenido del tag se debería colocar el nombre del icono que se quería usar. Por ejemplo, en este caso era apps en el header, pero en cada feature, por ejemplo, habíamos
mostrado distintos iconos. Por ejemplo, este era Adbox, StartCalc, System Update Alt, que si uno revisa la lista de iconos de Google, puede ver la lista completa y saber los nombres que tiene que colocar, ya que los mismos se usan siempre de la misma manera. Una aclaración que quiero hacer antes de proceder a incluir esto en el proyecto de Angular es que nosotros tenemos maneras alternativas de incluir, como ya estamos trabajando con un proyecto NPM, podemos incluir los iconos, por ejemplo, con un paquete NPM, pero como, por ejemplo, en este caso, este paquete NPM que tenemos acá, que es actualizado regularmente, podría ser una buena opción, pero no es una instalación oficial y aparte tampoco quiero entrar en esto, en esta parte del curso. Quizás más adelante veamos algunos ejemplos, pero o al hacer una clase en especial de cómo importar resources o librerías en el curso. Pero en este caso lo vamos a hacer de la manera más simple, pero no está de más que se los aclare que normalmente no es la mejor opción, diría, en los proyectos, cuando están trabajando con Angular en especial, es que traten de que las dependencias del proyecto vengan de paquetes NPM, porque sea más fácil de traquear y a nivel, cuando trabajen en equipos más grandes y en proyectos que el mantenimiento y el versionado del proyecto es muy importante, lo mejor es tenerlo con un paquete NPM donde podemos controlar la versión que se está instalando, saber cuál paquete es y qué es lo que se está instalando. Entonces el mantenimiento se hace mucho más traqueable. En nuestro caso, ahora vamos a hacer lo de incluir directamente un resource que está externo a la aplicación, lo cual en contraparte no sería una buena práctica, ya que si nosotros suponemos que este resource va a estar siempre disponible, puede ocurrir que algún día no esté disponible, por ejemplo, o que se actualice y cambien el nombre de este icono y nosotros incurriríamos en un bug en nuestra aplicación y no sería nuestra culpa, sino de la API que nosotros hemos dejado importar. Pero para este ejemplo y para avanzar solamente y concentrarnos en la parte del componente, vamos a incluirlo directamente en el HTML. Entonces, como vimos en la estructura inicial, la estructura básica de un proyecto Angular, nosotros habíamos visto que hay un archivo index.html en el cual renderizábamos app.root que se le correspondía a nuestro componente principal de la aplicación, que era el app component. Y habíamos visto que este index.html no es que no tenga elementos. Si nos fijamos, tiene algunos meta, tiene tiene el título, incluye iconos que está dentro en la carpeta del proyecto. Y es importante saber que como nosotros estamos trabajando con una single page application, quiere decir que este index.html es realmente el index que se va a mostrar en nuestra aplicación. Por supuesto, como lo expliqué en su momento, es el compilador de Angular el que se encarga de incluir en este archivo otros scripts que se corresponden con el JavaScript de los componentes y del framework de Angular, así como también los estilos. Pero sabiendo esto, nosotros sabemos que si colocamos algo, por ejemplo, si importamos aquí las fuentes de Google, las mismas van a estar disponibles de manera global. Eso es importante aclararlo. Esto va a ser global a toda la aplicación. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso. Nosotros lo vamos a hacer en este ejemplo, pero normalmente, a no ser que esté bien pensado lo que ustedes quieren hacer, normalmente no se recomienda, o al menos yo no recomendaría en un proyecto hacerlo de esta manera por las cosas que ya expliqué. Una vez incluido esto en el index HTML, podemos volver a la aplicación. Vamos a actualizarla y vamos a ver primero, tenemos que detener la aplicación para, como el index HTML es parte no es parte del código que es actualizado con el AngularKit, tenemos que parar el gser, como lo acaban de ver. Quizás a ustedes les pase recién, que yo cambié el archivo y no se reflejó el cambio. Esto es porque el index.html no está traqueado por el AngularKit. Por lo tanto, cuando yo actualicé, no se refrescó la aplicación.
por lo que tuve que parar ngCell, ¿sí? Con control C, como seguramente ya lo hayan hecho, y correrlo de nuevo. Y ahora podemos ver que ya el icono de apps ya está visible, ¿sí? Tenemos el icono aquí, y si revisamos el index, el head, vemos que está incluido lo que sería el Google Font de Material Icons, así con los otros principales. Y lo que habíamos visto la vez pasada es que están otros estilos que se corresponden con lo de la aplicación y el componente. Entonces con esto ya tenemos los iconos y sabemos que los podemos seguir utilizando. Entonces ahora vamos a poder continuar con la eh, importación de las otras partes de la landing page. Bueno, continuando entonces, vamos a ver lo que sería esto, que sería la presentación o la landing page. Pero vamos a tener en cuenta y vamos a pensar un poco más a futuro, ¿no? Si yo considero que esta es mi aplicación, ¿no? Y tengo este header con su menú, seguramente yo quiera que todo el contenido de la aplicación, las distintas vistas de la aplicación se muestre por debajo del header, por toda esta zona, ¿no? Y seguramente todo esto que tenemos aquí seleccionado va a ser parte justamente de esto que es el home de la aplicación, o le podemos llamar la landing page, ¿sí? Como es exactamente esto. Así que pensando un poco más a futuro y en lo que se viene en nuestro proyecto, vamos a estructurarlo pensando en que esta va a ser una de las vistas de la aplicación y más adelante vamos a tener otras. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a crear nuestro siguiente componente que se va a llamar landing, ¿sí? Landing component o landing page component, que va a incluir todo esto y luego dentro de ese landing page component dividiremos en otros componentes lo que estaba mostrando. Entonces vamos a volver a nuestra consola, vamos a hacer un pinch generate component, una forma abreviada de generar un componente solamente poniendo la letra C, y vamos a crear primero que nada, inclusive fíjense que yo no voy a crear una carpeta como hicimos con Core, pero le vamos a llamar modules, o le vamos a llamar para ya un poco pensando en el futuro, views, y le vamos a poner landing page. Entonces vamos a ver que automáticamente el Angular Key nos crea la carpeta views y dentro el landing page. Y acá también algo que les quiero mostrar para que entiendan cómo funciona el Angular Key. Fíjense que yo creé el nombre del archivo con un guión entre landing page, pero Angular sabe que no se puede crear una componente y aparte el estándar de los nombres de los componentes, la clase de los componentes utiliza esta sintaxis que se llama Pascal Case, donde la primera letra de cada palabra va con mayúscula y el resto va con minúscula para separar las palabras que se quieren escribir. Y como yo creé con un guión, sabe que son dos palabras, entonces me crea landing y page con mayúscula. Entonces eso para que lo tengan en cuenta cuando creen sus componentes, esta es la manera en la cual Angular va a crear, ¿no?, los componentes. Ya tenemos nuestro landing page, entonces en nuestro HTML vamos a proceder. Voy a minimizar esto para poder verlo mejor. Podemos incluir todo lo que sería la zona main, ¿no? ¿Sí? De nuestro componente. Fíjense que tenemos todo un main y adentro todo el contenido. Y nosotros tenemos todo lo que tenemos aquí. Creo que lo mejor sería, por ejemplo, que dejemos ese HTML. Acá vamos a tener dos opciones. Este elemento main de HTML podría ir y directamente aquí en nuestro app component y dentro de este y nos poner lo que sería nuestro componente landing page, o directamente que este elemento main sea parte de nuestro landing page component y que el app component directamente lo renderice como se desea. Esto va a depender mucho de si nosotros queremos que nuestros desarrolladores sepan que nuestro componente, así como con el wrapper, tiene que seguir una estructura y forzar que la estructura siempre tenga un elemento main como principal, ¿no? Fíjense que este tiene secciones
Y como el main es el elemento que normalmente es uno solo en nuestra aplicación, en mi caso, yo voy a decidir que quiero que este sea parte del app component, de manera que si yo más adelante necesito que el contenido que está principal de la aplicación tenga algún tipo de márgenes o padding o algún tipo de estilos, lo tengo que cambiar solamente en la app component y el cambio se va a aplicar a todas las vistas que yo renderice luego aquí, ¿no? Pero ver que acá me está mostrando un error para el app component y es porque, igual que con el header, tenemos que importar nuestro componente y ponerlo en los imports de nuestro app component. Una vez esto ya no tengo el error y ya puedo mostrar mi landing page. Fíjense que si vamos a la aplicación y volvemos a correr la aplicación también para ver los cambios, podemos ver que ya vemos el landing page work. Entonces, lo que debemos hacer ahora es traer todo el código HTML de las distintas secciones, que de todas formas ahora vamos a colocarlo en el landing page, pero luego vamos a tomarnos el trabajo de crear nuevos componentes para cada una de las partes de este. Vemos que ya está el contenido sin estilos y ahora lo que debemos hacer es traer todo lo que tiene que ver con la presentación, el title, secundario, todo este estilo, fíjense que se corresponden con los elementos que están en la vista, por lo tanto, podemos copiarlos y pegarlos directamente en nuestro landing page component y ya tenemos de manera visible nuestro componente. Fíjense que ya es lo mismo que cuando cambio, no se ven cambios, se ven solamente este pequeño cambio del espaciado, que seguramente tiene que ver con cómo está distribuido el HTML. Pero ya con esto quiere decir que podemos, ¿sí?, olvidarnos ya de nuestro ejemplo que teníamos y estábamos copiando y pegando elementos, ya que hemos copiado todos los estilos y los HTML. Y a partir de ahora vamos a trabajar directamente sobre la aplicación de Angular, ¿sí? Así no tenemos que estar cambiando de contexto tanto y vamos a cerrar esto. Y nos vamos a dedicar ahora a separar en componentes todo esto. Esto lo vamos a dejar para el próximo video, donde vamos a comenzar a crear los componentes para los distintos elementos de esta view. Y también quizás veamos algunas optimizaciones o algunos cambios que podemos estar pensando en el futuro para el header. Hasta aquí y los veo en el próximo video.